Bueno, nos vamos a arrancar con la información rápidamente y vamos a empezar con asuntos destacados de la mañanera, porque es como lo más novedoso que tenemos respecto a todo lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, estas decisiones que ha estado tomando el Consejo de la Judicatura Federal, que apuntan ya a pues el vencimiento de esta especie de resistencia que estaba liderando Norma Piña y el grupo político que la rodea. Vamos a iniciar con esta declaración que da la presidenta Claudia Sheinbaum, porque fue cuestionada sobre la postura de la Asociación de Magistrados y Jueces, que mostró su rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal y empiezan a argumentar que existe ya en México una clara ruptura del Estado de Derecho. Esto va a ser muy importante porque esta frase de crisis constitucional, ruptura del Estado de Derecho, se está empezando a mover muchísimo más, entonces me parece estamos ante la construcción de una nueva narrativa. Entonces le ponen esto hoy a la presidenta en la mañanera y ella responde que pues sí, está enterada del posicionamiento, pero que se trata de la postura de jueces que van a tener que ceder su espacio en la próxima elección, por lo que obviamente pues están en desacuerdo con la ley judicial que se acaba de aprobar. Vamos a escuchar esta primera parte de la mañanera. Ellos pues son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios. Valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. La reforma que ya se hizo, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, y es que sí, ya es un hecho, ya está publicada, ya está decretada. Lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador a mediados de septiembre. Ahora lo que estamos viendo es ya todo este trámite para la elección. Lo que va a suceder ahora para ya aplicar esta legislación que es parte de la Constitución. Por eso es que también la presidenta insistió en que no hay un desacato o crisis constitucional y recalcó que 8 ministros no pueden detener la reforma que ha seguido los pasos establecidos en la ley, y cuando desde la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han admitido graves problemas como el nepotismo. Escuchemos parte de los comentarios que también agregó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional, no. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son 2, senadores que se eligen, que tienen la mayoría, y un tercero que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría, y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara
que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200, se elige un denominador y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? Hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015. Igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y que resulta que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano. Y luego en el último capítulo en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las 2/3 partes. Se va al Senado y resulta que votan las 2/3 partes. Y después se va a los estados y resulta que votan más de las 2/3 partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva Constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes? ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que presentó. Y vamos a escuchar un último punto. Hasta ahorita, pues sí, es una explicación muy clara sobre la postura que tiene en general el Ejecutivo sobre toda esta especie de conflicto que hay dentro del Poder Judicial, ya con dos bandos, pues ya expuestos. Entonces, lo que termina por decir la presidenta esta mañana es que el Consejo de la Judicatura
quienes deciden ya enviar lo de las famosas listas de vacantes, pues dice, simplemente está cumpliendo con lo que ya está establecido en la Constitución. No hay como mayor interpretación, es simplemente ya preparar esas listas de vacantes para elegir, para tener claro qué es lo que se va a elegir en la próxima elección y ya, pero es algo que ya está establecido en la Constitución por la reforma que se acaba de aprobar. Vamos a escuchar. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. ¿De dónde están faltando los 4 que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. Bueno, pues sí, parece que hubo toda una molestia por parte de algunos, no todos, algunos trabajadores del Poder Judicial de la Federación que dijeron no tuvo que haber entregado el Consejo de la Judicatura Federal estas listas para saber cuáles son las vacantes, y además también ayer aquí en el programa les explicábamos parte de lo que podría haber hecho el Senado de la República para obtener el número de vacantes, el número de personas y empezar a repartir y continuar con este trámite para la elección que se va a realizar en el 2025. Sin embargo, pues ya con la entrega que hacen en el Consejo de la Judicatura Federal para saber cuál es el número de personas que van a iniciar para la elección en el siguiente año, pues con eso también es un gran avance.